porque pensaste que lo iba a botar. No. En Cuba, las fosforeras, los encendedores, las pistolitas, que así le llamamos a este artefacto, pues son eternos. Nuestra resistencia, más que histórica, es legendaria, como la de todo país pobre que intenta subsistir. Y lo hemos logrado porque asumimos nuestra existencia siempre con ánimo y creatividad. En la Cuba actual, reponer lo que se gasta o se rompe no es una opción. En este video te voy a mostrar oficios autóctonos que tal vez se conozcan en otros países, pero en Cuba alcanzan el festinado surrealismo típico de esta isla del Caribe. El rellenador y reparador de fosforeras se considera un oficio exclusivo de Cuba. Las personas que se dedican a esto pagan una patente al gobierno, pues son trabajadores por cuenta propia o trabajadores autónomos. Y en algunos de estos puestos pues venden también fosforeras nuevas. Por increíble que parezca, en Cuba aún existe el vendedor de discos. Tal vez en tu país los discos no originales los llamen pirata, pero en la isla es un trabajo autónomo. Al día de hoy, el vendedor de discos que antes quemaba discos con música, películas, series, ha evolucionado hasta llenador de memoria flash o USB. Y es que el acceso a internet es caro, pero como el cubano se mete por el hueco de una aguja, solo necesita una computadora, alguien que le venda el llamado paquete semanal, que es un compendio de películas, shows, series y novelas, y los clientes le lloverán. Y me encuentro en la terminal de ómnibus de Pinar del Río y vamos a ver qué vamos a encontrar aquí. El cuidador de baños públicos se encarga tanto de mantenerlo limpio como de velar por su buen uso. Proporciona el papel higiénico o el jabón y cobra por ello. Y aquí en la terminal de ómnibus es donde puedes encontrar los llamados buquenques, que son las personas que gritan a todo pulmón para dónde se dirige el camión, el almendrón o cualquier medio de transporte hacia otros lugares. Y pues estas personas lo que hacen es como promocionar esos viajes, se llenan más rápido los cupos para los carros o para los camiones y pues entonces por esto ellos ganan un dinerito.
Está bien, 24 ahí. Hay que todo el mundo va a tomar aquí hasta la directora, ya pasa que todo, Sin palabras. está bien. Es hoy desde la directora. Es triste y dolorosa esta escena que acabo de mostrarles. Ustedes saben lo que son 12 personas para un caballito. Y según está reglamentado, son 8 personas, que con todo eso es mucho, pero bueno, son 8 personas por cada caballo. O sea, un caballo, 8 personas, 2 caballos, 16 personas. Y pues miren lo que el hombre ese acaba de decir, 12 personas en ese caballito. Es algo que es maltrato animal. Esto es maltrato animal y es algo que muchas veces denuncié. Desafortunadamente yo tuve que ir en coche de caballo hasta la universidad porque el transporte acá está bastante malo y pues tuve la necesidad de ir porque pasé un susto, iba a pie y pasé un susto y entonces tuve que empezar a ir en coches de caballo. Ustedes no se imaginan cuántas veces discutí con estos llamados cocheros porque le daban látigo y montan más pasajeros de los que pueden montar. ¡El plátano maduro! ¿Cómo es la mano? 170. El vendedor de arena, de forma muy particular, utiliza como medio de carga bueyes. Arreglar sombrillas en Cuba es un oficio más. Actualmente, si tienes la suerte de encontrar una sombrilla en alguna tienda, lo que menos cuesta son 1.500 pesos. Por lo que muchos, si se rompe una varilla o el forro, acudimos a reparador de sombrillas. Para esto es un motor de una planta eléctrica increíble. Como vas a ver, Verdad que el cubano es único inventando. Como tú tenemos cada rato para coger, El bicitaxi se ha convertido en un elemento típico de Cuba, con un diseño muy original. Cuenta con 3 ruedas, una delantera y 2 traseras. Algunos incluso conservan el timón propio de la bicicleta y otros como este no. Este medio de transporte sirve para recorrer distancias algo cortas con tarifas un tanto altas. Y es que realmente el ingenio y la creatividad del cubano no tienen límites. Y en este video te mostré más de 8 razones que lo demuestran. Y por supuesto hay muchísimas más porque el cubano las inventa en el aire. Y en próximos videos te puedo mostrar otros oficios raros a los que los cubanos se dedican. Sin más, muchísimas gracias si has llegado hasta el final. Muchas bendiciones. Suscríbete al canal si no lo has hecho y regálame un like si este video te gusta
Y escríbeme en los comentarios también qué oficios raros existen en tu país. Muchísimas gracias. Bye. Los quiero.